reanimación neonatal es un tema de relevancia porque técnicamente sabemos que en países subdesarrollados como el nuestro hay mayor natalidad, ¿no?, que en muchos otros países. Tenemos la pirámide, si se acuerdan, invertida. Más de 5 millones más o menos de muertes ocurren cada año a nivel mundial durante el periodo perinatal, ya sea antes, durante o después, inmediatamente después del nacimiento, y eso es importante tomar en cuenta. 19% de estos están relacionados con una asfixia perinatal, 10% de estos requieren algún tipo de asistencia, ¿no?, desde lo más sencillo como es simplemente el secado y la aspiración hasta lo más complicado como es la reanimación neonatal. Y un 1% de estos bebés van a requerir ya medidas intensivas y ahí van a probablemente ingresar a terapia intensiva. Todo depende, pero cómo actuemos nosotros en los primeros momentos. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer cuando vamos a ingresar a una sala de partos, digamos? Al ginecólogo deberíamos hacerle ciertas preguntas, como qué edad tiene el bebé, la edad gestacional es muy importante, si ha habido sufrimiento fetal, ¿no?, si ha habido algún tipo de problemas maternos o problemas perinatales que debemos nosotros conocer. Incluso tenemos que preguntarle el grupo sanguíneo de la madre, del padre, para sospechar si podría haber una incompatibilidad ABO. Entonces, para recordarles un poco la fisiología fetal, acuérdense, circulatoria, fundamentalmente ya es a través del cordón umbilical donde van a llegar esas dos arterias y una vena. Es a través de la vena que va a llegar la sangre oxigenada hacia el corazón derecho, el cual es funcionalmente el más activo, va a bombear la sangre a todo el organismo, y a través del ducto arterioso se va a distribuir al resto del organismo. Y esta fisiología cambia inmediatamente después del nacimiento. Cuando nace, disminuye el riego sanguíneo abruptamente a nivel del cordón umbilical, por tanto, esta vena se va a cerrar al igual que las arterias, y ese conducto arterioso también se va a cerrar, lo cual va a darnos la circulación del adulto, ¿no?, donde ya el corazón izquierdo comienza a tener funcionalidad. Simplemente para recordarle, uno de los cambios bruscos que ocurren durante el nacimiento, existen muchos otros cambios más. Respiratoriamente, esos pulmones que estaban vacíos, llenos de líquido, nada de aire, el primer minuto tiene que expandirse completamente, vaciar ese líquido, y para eso requiere presión negativa y mucho esfuerzo, ¿no? Se calcula que la presión negativa que utiliza un bebé en estos primeros momentos puede ser desde menos 50, menos 60, ¿no?, centímetros de presión de agua, y eso es harto, ¿no? Entonces es como si nosotros tratáramos de hacer una inspiración máxima. Para ello, entonces, es muy importante de que exista la energía suficiente, la vitalidad suficiente para que pueda respirar. Bueno, clínicamente, en este proceso de transición, ¿qué es lo que deberíamos observar? Algunos síntomas importantes que deberían llamarnos la atención, como la hipotonía, ¿no?, esa disminución del tono que se va a dar en estos pacientes, la depresión del esfuerzo respiratorio. Entonces, la depresión del esfuerzo respiratorio tendría que llamarnos la atención. La bradicardia es uno de los síntomas más importantes, la hipotensión, taquipnea y la presencia de cianosis. Sin embargo, hay que diferenciar lo que es la cianosis central de lo que es la acrocianosis, ¿no? La cianosis central se ve esa coloración azulada en todo el organismo, incluyendo a nivel de los labios, la lengua. En cambio, la acrocianosis es simplemente una cianosis coloración azulada en las extremidades distales. Esta no tiene un mayor significado. Si está frío puede presentar acrocianosis, pero la cianosis generalizada sí nos dice de que hay una desaturación de sangre
Bueno, otro aspecto que es importante diferenciar, ¿qué es la apnea primaria y qué es la apnea secundaria? La apnea primaria es aquella que se manifiesta en el bebé cuando sale y no respira, ¿no? Que es bastante normal, muchos bebés tardan un poquito en respirar. Esa apnea primaria generalmente después de un periodo de tiempo, de unos segundos, comienza a respirar. No afecta ni la presión arterial ni la frecuencia cardíaca. La que nos debe preocupar es la apnea secundaria. ¿Cuál es esta? Ese bebé que ha comenzado a respirar y pasado unos segundos, unos 30, 40 segundos, de repente deja de respirar. Esa apnea secundaria ya viene muchas veces acompañada de bradicardia y puede venir acompañada de hipotensión o mala perfusión. Esa apnea secundaria, esa ya es patológica. Nos está diciendo que existe algún problema importante en el bebé. Y posterior a esa apnea puede que esté con esa respiración o gasping que le llaman. Es una respiración ineficiente, rápida, irregular, que no debería darse en muchos bebés. También nos dice de que hay algún tipo de problema. Entonces, la calidad y la presencia de la respiración es muy importante. La siguiente. Ese es el algoritmo que vamos a ir viendo a través del tema, mientras vayamos desarrollando, ¿no? Entonces, hay que preguntar si es embarazo a término, hay que observar si está respirando, si llora y si tiene buen tono, lo primero. Si no existe alguna de estas características, entonces lo primero que debemos hacer es calor. Es importante darle calor porque está saliendo de 36.8 grados de temperatura. El quirófano más caliente debe estar en 20 grados, ¿no? O sea, es un choque térmico bastante importante. Hay que despejar las vías aéreas porque tal vez ese líquido que está saliendo de los pulmones está obstruyendo la vía aérea y no le permite respirar. Hay que secar al paciente para evitar esa hipotermia y estimular. Esos son los pasos básicos que los vamos a ir viendo en los próximos slides. Si no responde, y ya son 30 segundos, valoramos la frecuencia cardíaca. Si la frecuencia está ya menor a 100, entonces hay que pensar que debemos darle ventilación con presión positiva, con bolsa. Si la frecuencia cardíaca está mayor a 100, pero respira con dificultad, una respiración ineficiente, podríamos pensar nosotros en considerar en darle CPAP, que es presión positiva, al final de la expiración, que les voy a mostrar después. En todo esto hay que administrar oxígeno ya a un flujo mínimo con mascarita de unos 5 litros, que eso nos va a ayudar. Cuando hay meconio, vamos a hablar después, las condiciones cambian automáticamente. La siguiente. Si la frecuencia cardíaca ya es menor a 100 milímetros, o mejor dicho, 100 latidos por minuto, entonces ya debemos implementar algunos otros pasos correctivos, ya, y si la frecuencia cae por 60, debemos pensar en compresiones cardíacas. Si a pesar de la ventilación y las compresiones cardíacas ya no mejora la frecuencia cardíaca, hay que pensar en sustancias químicas como la adrenalina para ayudar a este paciente. En todo esto, en cualquiera de este momento, podríamos nosotros intubar al paciente, ¿no? Porque este paciente no está respondiendo. La siguiente. Bueno, la reanimación neonatal es invertida, ¿no? ¿Qué quiere decir? Lo más común es lo que hacemos con todos los bebés, ¿sí? Proporcionamos calor, le vamos a poner en posición adecuada, vamos a despejar las vías respiratorias, secamos y estimulamos. Eso hacemos en todos los bebés cuando nacen. En algunos menos le vamos a dar un poco de oxígeno, ya según lo que necesite. Vamos a asistir con ventilación positiva o intubación. En muy pocos vamos a hacer compresiones y vamos a administrar adrenalina. Bueno, ¿cómo determinamos si va a requerir reanimación este bebé? Como les había dicho, este bebé nació a término y vemos la diferencia. Fíjense el tono muscular. Este es un bebé con un tono muscular disminuido, hipotónico, completamente laxo. En cambio, un bebé que nace con tono adecuado está en genuflexión, ¿no? Las piernitas y los bracitos los tiene contraídos. Eso debe llamar la atención.
2, está respirando, y si está llorando o no está llorando este paciente. Y bueno, en base a esos 3 parámetros nos vamos a dar cuenta si el paciente está deprimido o no está deprimido. La siguiente. Hablaremos del recién nacido normal, entre 37 y 42 semanas, o sea que es a término, y esta es una abreviación que dice recién nacido con peso adecuado para la edad gestacional, ¿sí? Más o menos en un percentil entre 10 y 90. Entonces los pasos iniciales son los que ya les dije primero: proporcionar calor. Para esto necesitamos servocunas muchas veces o alguna fuente de calor radiante, que es importante para evitar la hipotermia. Lo vas a colocar en posición dorsal, despejamos las vías aéreas, succionamos boca, nariz, que eso es importante, y luego secamos. Generalmente basta con el secado y la fricción del mismo secado que vamos a estar estimulando. Ya no se pone al bebé con los pies arriba y se golpea en el traste. Aún van a haber ginecólogos que siguen haciendo eso, y eso es incorrecto porque eso aumenta la presión intraventricular y la presión sanguínea, de flujo sanguíneo cerebral, y puede haber hemorragias después intraventriculares en estos pacientes. La siguiente. Entonces, necesito estar preparado cuando voy a recibir un bebé. Necesito todo el equipamiento, la fuente de calor, necesito equipamiento para despejar la vía aérea, desde una perita hasta un aspirador, necesito un estetoscopio, oxígeno. En caso de que necesite ventilar, voy a necesitar una bolsa adecuada ya y oxígeno para poder bolsear a este paciente, todo el equipamiento de intubación, medicación básica como la adrenalina, cristaloides, naloxona o dextrosa, y bueno, si es que es necesario, para hacer un cateterismo umbilical. La siguiente. Entonces, los pasos iniciales es evitar la pérdida de calor, secarlo lo más antes posible, ¿sí? Utilizar generalmente varias compresas, limpias o estériles, ¿no? Entonces lo seco, boto, saco otra compresa, así paulatinamente hasta mantenerlo lo más seco. No es necesario sacarle todo el unto, obviamente. Si tengo una servocuna, que esta es la servocuna que mantiene el calor en forma adecuada al bebé, y generalmente el reanimador principal se coloca a la cabecera y el reanimador secundario se pone lateral. La siguiente. Una vez que la aspiración, preferentemente primero la boca y luego la nariz, porque en la boca se acumulan gran cantidad de secreciones, ¿no? Entonces si respira profundo, como les había dicho, esas secreciones, incluso sangre, si es una cesárea, podría aspirarla hacia los pulmones. Entonces la idea es mejor primero la boca y luego la nariz. Y una vez que lo he aspirado, ya lo he secado, hay que colocarlo en una posición adecuada. Para eso lo mejor es colocar una pequeña almohadita debajo de los hombros. Eso evita de que existan estas malas posiciones o una hiperextensión. Si hay hiperextensión, se obstruye la vía aérea. O una hiperflexión que también obstruye la vía aérea. Lo ideal que esté en una posición, como dicen, de estornudo, ¿no? O de sniffing, o sea, como cuando vamos a estornudar, estiramos un poquito la cabeza hacia atrás. La siguiente. Y eso se explica en este slide, ¿no? Fíjense, si el paciente ya no tiene obstrucción de la vía aérea, sigue por favor, están los dos más. En cambio, cuando está flexionado, la vía aérea queda obstruida en ambos, cuando hay hiperextensión o cuando hay hiperflexión. Entonces hay que ponerlo en una posición neutra. La siguiente. Bueno, algunas situaciones. Cuando uno succione, con catéter especialmente, hay que tener mucho cuidado dos cosas: que no haya demasiada fuerza de aspiración, porque eso, aunque no crean, pueden crear una biopsia, ¿no? Porque es muy fuerte la aspiración y la mucosa es muy sensible. Y lo segundo es la reacción vagal. Los bebés tienen un reflejo vagal importante. Si se acuerdan, simpático-parasimpático. Los bebés tienen más un tono parasimpático. Entonces, si yo estimulo el esófago o la hipofaringe, puedo causar bradicardia. Y a veces, incluso hasta paro. Incluso el dolor en los bebés puede causar
un reflejo vagal intenso. Por tanto, es importante hacerlo con gentileza, no demasiado, lo suficiente solamente para sacar las flemas. La siguiente. Bueno, ¿qué pasa si no está reaccionando? Podríamos estimular. Estas son las dos maniobras que se realizan. Ya, pequeño ticho a nivel de la planta de los pies, o friccionar la espalda, ¿no? Con eso generalmente se logra ya una estimulación adecuada. Como les había dicho, no se coloca ya al bebé de cabeza y se da palmadas en las nalgas. La siguiente. Bueno, ¿qué sucede si al momento que recibimos el bebé hay meconio? ¿Ya? Entonces lo primero que debemos ver es si está vigoroso o no. Si el bebé no está vigoroso, existe un riesgo inminente de una aspiración del meconio. Ustedes saben que es el meconio, ¿verdad? La caquita que va a depositar o va a salir antes de que haya nacido. Entonces, ¿qué es lo que se hace en este caso? Se debería tratar de succionar la tráquea inmediatamente. Para eso necesito obligatoriamente un laringoscopio y necesito este aparatito que se los voy a mostrar, que simplemente es un aspirador de meconio, que no es nada más que se interpone entre la aspiración continua y el tubo endotraqueal. Entonces, si hay presencia de meconio y el bebé está vigoroso, no succionamos solo succionamos la boca y tráquea lo más antes posible la tráquea fundamentalmente, ¿sí? Entonces es muy importante ver y valorar si hay meconio o no en el paciente. Porque si lo estimulo, lo seco, la reacción natural del bebé va a respirar y esa respiración espontánea va a meter el meconio en los pulmones. Entonces primero aspirar y después seguir con los siguientes pasos. La siguiente. Ahora el bebé no está reaccionando, ¿sí? Permanece apneico o está boqueando, son respiraciones ineficientes. La frecuencia cardíaca está a menos de 100, ya ha pasado unos 30 segundos, continúa con cianosis central, a pesar de que le estoy dando oxígeno suplementario, ¿no? Y entonces tenemos que llevar a cabo la presión positiva con bolsa. Con una presión más o menos de 15 a 20 centímetros de agua y más o menos de 40 a 60 respiraciones por minuto, que esa es la respiración del bebé, ¿sigue? Para ello tenemos que tener máscaras adecuadas y el tamaño importa. Hay máscaras circulares o como perita, ¿no? En este caso, las máscaras tienen que llegar hasta el puente de la nariz y no deben sobrepasar el mentón del bebé en cualquiera de los dos tipos. La mayoría de estas son acolchadas, como pueden fijarse, para evitar de que exista un daño directo sobre la piel del bebé. La siguiente. Pero no nos sirve si la máscara es muy pequeña o demasiado grande, porque va a haber fuga y no voy a lograr ya inflar ese pulmoncito en forma adecuada, ya sea cualquiera de las máscaras que estamos utilizando, muy pequeña, muy grande, correcta. Entonces siempre tengo que buscar, debería tener varias opciones de máscaras. La siguiente. Entonces es la posición en la cual voy a realizar la presión positiva. Les decía, la toallita o que pongo debajo de los hombros para que caiga un poco. El operador, hay dos técnicas, con un operador o dos operadores. El operador siempre en la cabecera y puede observar el pecho. Con la mano izquierda realiza la técnica EC. Esta es la técnica EC. E-C. La C agarra la mascarita y la E, los tres deditos, levantan la mandíbula. Un poquito para traccionar, para que se abra la vía aérea. Y la mano derecha nos va a servir para ventilar al paciente, ¿sí? Cuando me pongo de costado como que se pone difícil, ¿verdad? Posicionalmente. Entonces esta es la técnica correcta. La siguiente. Estas son las bolsas ya que se llaman autoinflables. Hay dos tipos, anestesia y autoinflables. Estas son las que se utilizan más de todo. ¿Ven esta valvulita abierta? Eso es muy importante. Hay mucha gente que agarra y lo cierra. Error. Esa válvula es de escape. ¿Qué quiere decir? Si estoy dando mucha presión, se va a abrir la valvulita y va a evitar que le ponga mucha presión al paciente y cause un neumotórax.
Entonces, fíjense, vean cómo es una bolsa de reanimación, analícenla, prueben antes. La siguiente. Lo voy a ventilar por unos 30 a 40 segundos. El paciente no respira, trataré de poner una sondita para aspirar el estómago, porque parte del aire que estoy ventilando no solo va a entrar a los pulmones, sino también va a entrar a el estómago. Entonces va a llenar y si hay líquido puede vomitar y broncoaspirar. La siguiente. La presión positiva continua, ¿qué es? Sigamos, el paciente ya está respirando, pero no está respirando muy adecuadamente. Puedo mantener la máscara y un cierto grado de presión, ya no bolsear, un cierto grado de presión en la vía aérea. CPAP significa presión de la vía aérea continua positiva. O sea que estoy un poquito manteniendo un cierto grado de presión para que se vayan abriendo y reclutando nuevos alvéolos. ¿No? Tip, eso es cuando ventilamos un paciente, es presión positiva al final de la expiración, que viene a ser lo mismo, solo que la máquina generalmente lo realiza. Entonces, el CPAP con una presión de 5 centímetros de agua ya debe considerarse si es un prematuro, digamos, muy pequeño o un paciente que está con mucha depresión todavía, como un paso previo hasta la intubación, ¿sí? Puede, en algunos casos, como les había dicho, ser necesaria la colocación de la sonda orogástrica para aspirar secreciones. La siguiente. Bueno, las bolsas les había dicho que también tienen que ser adecuadas. Los volúmenes cambian. En un recién nacido prematuro, el volumen de la bolsa es de 125, 120. En un recién nacido a término utilizamos generalmente las de 240. En los niños las de 500 y en los adultos entre 1000 y 1500. O sea, no es lo mismo que yo bolsee a un bebé recién nacido con una bolsa pediátrica de 500 ml. Entonces tendría más probabilidades de crear presión positiva y crear un neumotórax. Entonces, muy importante. El volumen corriente que utilizamos generalmente con una bolsa de ese tamaño, desde 5 a 8 ml por kilo aproximadamente. Las máscaras, habíamos dicho que es muy importante, el tamaño, y eso es... ¿Y en quiénes estaría contraindicado el bolsear? Y esto es importante. En dos situaciones. Cuando hay meconio, que ya les había dicho, y cuando hay hernia diafragmática. La hernia diafragmática es un falso cierre o un cierre incompleto del diafragma. Por tanto, parte del intestino y el estómago pueden estar dentro del tórax. Si yo bolseo, va a entrar aire, hemos dicho, al estómago, entonces se va a insuflar más ese estómago y va a comprimir más el tórax y el corazón, ¿me entienden? Entonces, en ese caso, lo primero que hay que hacer es intubar al paciente y después recién bolsear. Son dos situaciones en las cuales no deberíamos ventilar y para eso se hace el control prenatal, que es muy importante, obviamente, en el cual el ginecólogo tiene que detectar si hay una hernia diafragmática previa. La siguiente. Bueno, la saturación. Esto es muy importante. Hoy en día está de moda los saturómetros, y eso les hablo a todos mis estudiantes. El saturómetro es un instrumento importante, pero, ojo, tiene muchos artefactos. Primero, por ejemplo, la hemoglobina fetal no se detecta tan bien como la hemoglobina del adulto, porque estos artefactos inicialmente los han hecho para adultos. No es cuantitativo, es cualitativo, solo está detectando el color por el cual está pasando la hemoglobina en la sangre, y a ese color, a ese rango de color le da un valor numérico de una probable oxigenación o saturación de la hemoglobina. Pero, sin embargo, si tenemos un saturómetro nos ayuda, ¿no? Entonces se han propuesto algunas metas ya después del nacimiento. Al minuto podría estar entre 60 y 65 y así progresivamente. A los 10 minutos por lo menos debería tener una saturación entre 85 y 90%. La mayoría de los recién nacidos a término van a saturar incluso antes, ya van a estar saturando bien. Pero no esperemos tener una saturación de 98% al principio, y eso es claro. Y además que no se olviden de que va a estar frío. Cuando uno está frío, la perfusión distal disminuye. Por tanto, si hay menos flujo sanguíneo,
la detección es más difícil. Entonces ayuda, pero no necesariamente representa la oxigenación. ¿Sigue? Bueno, han pasado 30 segundos, lo estamos bolseando al paciente, ¿no? Y la respiración y la frecuencia cardíaca deben evaluarse. Si hay respiración espontánea regular y la frecuencia cardíaca está más de 100, suspendemos la ventilación positiva. Si las respiraciones son inadecuadas y la frecuencia cardíaca está menos de 100, ya entonces hay que pensar de que este paciente va a necesitar probablemente tubo endotraqueal. Ya casi 1 minuto y medio estamos en la reanimación y el paciente no está, o 1 minuto y medio. Si la frecuencia está menos de 60, entonces debo considerar ya las compresiones cardíacas. No se olviden que la frecuencia cardíaca normal de un bebé es aproximadamente 140 veces por minuto, casi el doble del adulto. O sea que 60 nos está diciendo que está menos del 50% de la frecuencia para la edad. La siguiente. Entonces, si necesito intubar, tengo que tener todo el equipo necesario. Laringoscopios con hoja recta. No utilizamos hoja curva porque la laringe es diferente. El bebé es más alta, es infundibular, como vamos a ver. La lengua es más gruesa proporcionalmente. Por tanto, si utilizo una curva, no voy a poder bien la laringe. En cambio, utilizo rectas. Este es el aspirador de meconio, que estos se interponen entre la aspiración y el tubo endotraqueal, la aspiración que viene aquí, y esto nos ayuda para aspirar el meconio. Necesitaremos cánulas de aspiración, necesitaremos tubos de diferentes tipos, preferentemente sin balón, ya, para evitar mucha presión subglótica. Necesitaremos para medir, tijeras, etcétera, tela y a veces una guía rígida para poder dirigir más fácilmente el tubo endotraqueal. Son las dos bolsas, esta es la de anestesia, se necesita una técnica más depurada porque es como un globo que se tiene que inflar cerrando una válvula. Si abro demasiado la válvula, se infla demasiado, es más difícil de manejar. Estas son las que más utilizamos ahora porque ya vienen directamente la bolsa inflada. La siguiente. Entonces, ¿en quiénes debo intubar? Meconio, aspiración de meconio particulado, o no hay una ventilación adecuada a pesar de que ya he estado bolseando por buen tiempo, ¿no? Cuando ya se ha estado realizando compresiones y el paciente no reacciona, cuando hay hernia diafragmática, en prematuros extremos, ¿no? Y si necesito administrar algún tipo de medicamento por vía endotraqueal rápidamente. La siguiente. Los tubos tienen diferentes tamaños, ¿no? De acuerdo al peso. Más o menos esta tablita nos muestra. Ya un tubo 2.5 es más o menos para bebés menos de 1000 o 1 kilo. 3 entre 1 y 2 kilos. 3.5 entre 2 y 3 kilos. Y para bebés macrosómicos tal vez un tubo mayor, ¿sí? Fíjense de que es preferente que no tenga este baloncito, sino para evitar al momento de pasar por la glotis, forzar un poco con el balón. Y cuando he intubado al paciente, fíjense que normalmente tenemos 3 líneas. Entre estas 2 líneas hay una línea más gruesa. Ahí deberíamos, en teoría, dejar a ese nivel las cuerdas vocales. Si yo coloco este tubo y mis cuerdas vocales están en este nivel, quiere decir que estoy en buena posición, no voy a estar muy metido dentro de la tráquea. La siguiente. Bueno, como les había dicho, es necesario hojas rectas, la 1 para término, la 0 para los pretérminos. ¿Cuán profundo voy a introducir el tubo endotraqueal? Hay esta fórmula que se dice el peso del bebé en kilo más 6. O sea que si el bebé pesa 3 kilos más 6, 9. Entonces deberíamos asegurarlo a 9. Si el bebé pesa 1.5, más 6 es 7.5. O sea, deberíamos asegurarlo a 7.5 del lado. ¿Y cómo confirmamos que hemos intubado adecuadamente? Primero vamos a ver una mejoría, obviamente, de la frecuencia cardíaca. Vamos a auscultar ingreso de aire a ambos campos pulmonares en las líneas axilares. Vamos a apreciar condensación en algunos casos del tubo. Se va a poner
como un vapor, podemos utilizar un capnógrafo, ¿sí?, para detectar el dióxido de carbono. Hoy debemos realizar una radiografía confirmatoria. La siguiente. Los laringoscopios están diseñados para utilizar con la mano izquierda, y este es el primer error que vemos siempre. Es natural en la mayoría de las personas que por primera vez están intubando, tratan de utilizar la derecha y no van a ver nada. El canal por donde vamos a observar, que es este de aquí, ese canalito ya se puede observar solo si utilizo la mano izquierda. La siguiente. Fíjense, la técnica es diferente en el adulto. Cuando son más grandes utilizamos la curva, la hoja curva, que esa levanta la vallécula. En cambio, en la técnica en los recién nacidos, con la hojita recta, comprimimos la epiglotis contra la pared. Está levantando la epiglotis contra la pared y aquí podemos apreciar la glotis perfectamente, ¿sí? Y introducimos cuando vemos. No se hacen las cosas a ciegas. Si no vemos, mejor no intubamos y bolseamos. La siguiente. Una vez que se ha intubado adecuadamente, entonces se asegura la técnica del pantalón. Es una técnica bastante buena, en la cual se sobrepasa una por encima de los labios y otra alrededor. Y se puede poner una inferior más si quiero asegurarla mejor. La siguiente. La radiografía confirmatoria, fíjense, es una membrana hialina, claramente se nota, ¿no? Pulmones completamente velados, pero se puede apreciar aquí la carina, fíjense, la bifurcación, apenitas, pero se ve, está por encima de la carina, y esa es la posición adecuada del tubo endotraqueal. O si no, utilizamos estos capnógrafos ya que son desechables. Este capnógrafo, si detecta el dióxido de carbono, cambia de color y ese cambio me dice que está detectando dióxido de carbono. Si no cambia de color, quiere decir que estoy intubando esófago y en este caso hay que sacar y hay que volver a hacer otro intento. La siguiente. Ahora está más en boga las máscaras laríngeas, especialmente para gente que no tiene experiencia en intubación. Y ahora se utiliza, antes se utilizaba solo en adultos, anestesia, los anestesiólogos especialmente, pero ahora hay de todos los tamaños. Es una mascarita insuflable al final de un tubo endotraqueal, si se dan cuenta. No se necesita laringoscopio, se introduce fácilmente, un poco lateralizado, hasta que se acomode. Esta máscara laríngea se va a acomodar justo en la parte posterior y va a permitir el ingreso de aire perfectamente hacia la tráquea, ¿no? Entonces es algo que están entrenando más a la gente en hacer porque requiere menos equipamiento y además puede ser más eficiente. Como dicen, es mejor un paciente bien bolseado que mal intubado, ¿no? Entonces, la siguiente. Bueno, si el paciente no ha recuperado, está intubado, lo hemos venido haciendo, entonces tenemos que hacer compresiones. La idea de las compresiones es si la frecuencia está más baja de 60, ¿no? Y el paciente debería estar intubado preferentemente porque así no voy a tener problemas entre la ventilación y la compresión. La siguiente. Hay dos técnicas. Esta es la técnica de 2 manos, ¿no? En la cual los dedos deben proporcionar un apoyo en la parte posterior del tórax y son los 2 pulgares los que van a realizar la compresión sobre el esternón. ¿Ya? Se calcula más o menos que 1/3 del tórax, el diámetro del tórax debería comprimirse para lograr ya un buen gasto cardíaco. La siguiente. Entonces, el método de 2 pulgares, ya hay el método de los 2 dedos que vamos a ver en un segundo. La presión requerida, como les había dicho, es 1/3 del diámetro, ¿no? Debe ser perpendicular para evitar fracturas, obviamente, de las costillas. Y se debe realizar a un mínimo de 3 compresiones por cada respiración. O sea, más o menos una frecuencia probablemente alrededor de 90 con unas 30 ventilaciones. Si la frecuencia se valora cada 30 segundos y el masaje cardíaco continúa más allá de los 60, vamos a ver después, tendríamos que pensar en medicamentos. La siguiente.
Entonces la técnica con 2 dedos, esta es la forma incorrecta. Si comprimimos, si se dan cuenta, con los pulgares paralelos, porque vamos a lastimar las costillas. Tienen que ser perpendiculares. Entonces esta técnica no es muy cómoda para personas que tienen manos pequeñas, mujeres por ejemplo, ¿sí? Entonces preferentemente en esos casos utilizo la técnica de 2 manos, donde la mano izquierda la pongo como apoyo, ¿sí? Y la mano derecha con los dedos índice y el mediano con presiones en forma perpendicular, no lateral, como se ve en esta imagen. La siguiente. Esta es la técnica de 2 manos, un poco muy plana, si se están dando cuenta. Tendrían que estar los dedos mucho más perpendiculares. La siguiente. Entonces, la de 2 pulgares es de la de elección. Puedes estar más tiempo, es menos agotadora, permite un mayor control de la profundidad, genera menos presión en otras áreas que no sean en el esternón y es ideal para una persona con uñas que tienen largas también. Esta técnica es más que todo para manos más pequeñas, te da acceso al cordón umbilical en caso de que hay que colocar un catéter umbilical para medicamentos, ya, y es la ideal para macrosómicos, bebés muy grandes. La siguiente. Después de 30 segundos de masaje, si la frecuencia está a 60 latidos por minuto o más abajo, o sea, no ha mejorado, entonces ya debemos considerar de que este paciente va a necesitar ventilación o medicación. La siguiente. Cuando no hay mejoría de la ventilación y el masaje cardíaco, la siguiente, entonces ya tenemos que estimular la función cardíaca en forma química. Debemos mejorar la perfusión y debemos restablecer el equilibrio ácido-base lo más antes posible. ¿Cómo lo logro? La siguiente. Entonces voy a utilizar medicamentos. Adrenalina es la de elección, ¿sí? Generalmente mezclamos una ampolla de adrenalina de 1 cc con 9 cc de agua destilada, lo cual nos da una dilución de 1 en 10.000. Si existe acceso venoso, lo cual es raro, fantástico, vamos a darle por vía endovenosa. El acceso venoso más fácil que podemos utilizar es el del cordón umbilical. O sea que tal vez haya una tercera persona que podría estar tratando de canalizar el cordón umbilical. Si no existe acceso, podemos utilizar incluso la adrenalina por vía endotraqueal, ¿no? Con una dilución un poco mayor. Expansores de volumen, urocristaloides, generalmente solución fisiológica es lo que utilizamos si queremos mejorar un poco el gasto cardíaco, en unos bolos de 10 ml por kilo, a diferencia de los adultos y niños, que es de 20. Y deberíamos tener naloxona. ¿Alguien sabe para qué sirve la naloxona, tal vez? Es un medicamento que revierte el efecto de los opioides, ¿no? Por ahí la madre ha recibido fentanilo o ha recibido algún narcótico ya durante la anestesia y eso puede deprimir el centro respiratorio del bebé. Debemos revertir esos efectos utilizando naloxona. La siguiente. La frecuencia cardíaca está inferior, ya hemos dicho, entonces deberíamos darle por vía endovenosa o por vía endotraqueal. ¿A qué dosis? De 0,1 a 0,3 de esta dilución por kilo. Si tiene 3 kilos, 0,3 ml de la dosis recomendada en la primera dosis. ¿Ya? Si es por vía endotraqueal, de 0,3 a 1 ml de la dosis diluida, ya por vía endotraqueal. Lo más rápidamente posible para que llegue a la circulación central. La siguiente. Bueno, eso es lo que hacemos hasta que, repetidamente, 2, 3 veces hasta que el paciente recupere. La mayoría recuperan, si no totalmente, parcialmente. ¿Cómo valoramos a un bebé su vitalidad? A través del score de Apgar, ¿sí? Han debido escuchar. El score de Apgar
valora el color, la frecuencia cardíaca, la irritabilidad refleja el tono y la respiración. Y le da valores de 0, 1 y 2. O sea que un Apgar mayor es mejor. El Apgar máximo sería 10, ¿no? Si le damos 2 puntos a cada uno de estos 5 parámetros. Entonces, cuando les digan cuánto de Apgar ha tenido un bebé, 8 y 10, quiere decir de que está bien. Pero si les dicen ha nacido con un bebé con un Apgar de 5 o de 3, ya les está diciendo que el paciente ha nacido muy mal o casi muerto, ¿sí? La siguiente. Una vez que ya he terminado toda esa evaluación, ya puedo hacer la valoración del test de Anderson-Silverman para la función respiratoria. Y eso es importante porque el paciente lo he reanimado, pero sigue con ciertos síntomas, ¿no? ¿Y qué valoro? El movimiento, si hay movimiento tóraco-abdominal, si es rítmico, 0, si el tórax está inmóvil y el abdomen, esa disociación tóraco-abdominal, o si el tórax y abdomen suben y bajan a discordancia, esa disociación, va aumentando el puntaje. Tiraje intercostal, presencia de retracción sifoidea, presencia de aleteo nasal y presencia de quejido expiratorio. 5 parámetros. Solo que este es inverso al del Apgar. Menor puntaje, ¿cómo está el paciente? Mejor. Mayor puntaje, está peor. Entonces, si ustedes van a transferir un paciente neonatal de Chapare aquí a la ciudad porque está mal, les van a preguntar y ustedes ¿qué van a decir? Tiene un score de Silverman de 8, digamos, que está diciendo que es un paciente todavía con mucha dificultad o insuficiencia respiratoria. ¿Alguien sabe qué es el quejido expiratorio? A los de mis grupos ya les he enseñado. ¿Nadie sabe? Hacen ese ruidito. ¿Un signo de dificultad respiratoria? Es el último mecanismo compensatorio cuando un paciente tiene insuficiencia respiratoria. ¿Qué quiere decir? Cierra la glotis durante la expiración. Y al expirar, le cierra la glotis. Y al expirar sale un poco de aire. Ese es el ruido. ¿Y para qué hace? Crea presión positiva. O sea que el quejido expiratorio, cuando escuchen a cualquier paciente, independientemente de la edad, con quejido les está diciendo que ese paciente está en inminente paro respiratorio. La siguiente. Bueno, como les decía, 0 sin asfixia, 3 con un poco de dificultad respiratoria, 4 a 6 ya es una insuficiencia moderada y 7 a 6 ya estamos hablando de una insuficiencia severa. La siguiente. Luego de haber hecho toda esta evaluación primaria, si el bebé está bien, entonces tengo que valorar la edad gestacional, porque no siempre han tenido control prenatal tal vez y no sabemos la edad del bebé. Entonces, por algunas características físicas del paciente, que vamos desde el tono, desde la presencia del unto sebáceo, desde la presencia de vasos sanguíneos cutáneos, la presencia de pliegues en las palmas de las manos, los pies, la rigidez con que está la orejita, por ejemplo, son una serie de parámetros que se utilizan para determinar, ese se llama el método de Capurro, la edad gestacional del paciente, para ver si corrobora esta edad gestacional con lo que nos dijo el ginecólogo o nosotros podemos determinar. La siguiente. Bueno, el paciente ha nacido. ¿Cuál es la rutina que debo hacer en estos pacientes? La siguiente. Inmediatamente después del nacimiento, determinar peso, talla y edad gestacional. Debo hacer una exploración física integral, céfalo-caudal. Si es parto, debo ponerle oftalmoprofilaxis, ¿no? Para ver si se han contaminado los ojitos. Vitamina K debo colocarle a todos los bebés para evitar las hemorragias del recién nacido. Si es que se puede hacer el tamizaje neonatal, si tengo a la mano, si no se puede esperar hasta los 4 o 5 días. Si ha habido ayuno por más de 3 horas y la mamá por ahí ha estado en cesárea, se le ha complicado y está tardando, podría de alguna manera ayudar con un poco de dextrosa, si no, seno materno precoz. O sea, cuanto más antes le dé al paciente, a la madre, para que le dé pecho, mejor. No dar fórmula si no hay una indicación adecuada. Estamos en un país que se fomenta la ley de la lactancia materna, lo cual está muy bien.
pero tampoco sin irnos al extremo dogmático de hacer que el bebé se esté deshidratando y esté completamente hipoglicémico, como veo con mucha frecuencia en nuestro medio. Y en caso que la madre no tenga secreción láctea, al principio podríamos ayudarle con un poquito de dextrosa al 5% por vía oral. La siguiente. Bueno, vamos a ver ahora escenarios de diferentes bebés. Este es un recién nacido con peso grande para la edad gestacional, o sea, un macrosómico a término, ¿no? El bebé nacido con 4.5 kilos, puede ser. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este bebé? La rutina del recién nacido, todo lo que dijimos anteriormente. Este bebé es propenso a la hipoglicemia, entonces le vamos a dar dextrosita al 5% o lactancia materna precoz. Lo más antes posible, como les decía, la dieta, y mediremos la glicemia. La glicemia menor a 40 ya consideramos hipoglicemia. Si se fijan, no es los 60-80 que vemos en el adulto, 40, ¿sí? Se determina el hematocrito porque algunos de estos bebés pueden haber recibido mucha sangre y van a ser mayor ictericia, eso nos sirve también. La siguiente. ¿Qué pasa si el bebé es todo lo contrario? Un recién nacido con peso bajo para la edad gestacional, chiquitito. Hacemos lo mismo, la rutina. Le vamos a dar dextrosa porque también es propenso a la hipoglicemia, ¿sí? Le vamos a medir el hematocrito en las siguientes 8 horas lo más pronto. Se medirá la glucosa por lo menos una vez o dependiendo cómo está, para que esté 40 para arriba. Y deberíamos mandar la placenta a patología para ver si hay alguna patología que se ha perdido, ¿no? Entonces, si es una placenta pequeña, etcétera, deberíamos mandar. Y puede que ingrese a cuidados intermedios para monitorizar la temperatura, para monitorizar la glicemia y algunos cuidados más. La siguiente. Un recién nacido con líquido amniótico teñido. ¿Qué quiere decir? No es particulado, sino simplemente el líquido está teñido. Cuando el líquido está teñido, no necesariamente significa que va a haber una broncoaspiración particulada, ¿me entienden? Entonces se hace la rutina. Se podría aspirar o lavar el estómago para evitar de que una vomite y vuelva a entrarle a los pulmones. No es necesario sacar radiografía, a no ser que veamos de que el paciente comience con insuficiencia respiratoria. En ese caso, si hay dificultad, vamos a hacer la radiografía y tendríamos que meterlo al paciente a terapia intermedia y o terapia intensiva para manejar esa dificultad respiratoria. La siguiente. ¿Qué pasa si el paciente es un recién nacido potencialmente infectado? ¿Qué quiere decir? Que existe una ruptura de membranas superior a las 18 o 24 horas. O sea, la madre no se dio cuenta y en la casa se rompió y ha tardado en venir. Se hace la rutina. Se podría enviar una tinción de Gram y cultivo incluso de la secreción gástrica para ver si crece algo en esto. Se debería hacer toda la biometría, un hemograma, proteína C reactiva, procalcitonina se debería hacer, y para ver si existen signos de alguna infección. Se debe enviar la placenta a patología para que hagan cultivos además, y debería ingresar a cuidados neonatales ya si sospechamos de que está séptico, que hay un síndrome de respuesta inflamatoria. Cultivarlo, todas las secreciones que pueda, sangre, tubo endotraqueal si estuviera intubado, a veces punción lumbar, e investigar la evolución de la madre con referencia a la infección. Por ahí la madre está con fiebres altas en ese primer día o segundo día después de la siguiente. Es un recién nacido a término de 37-42 con peso adecuado para la edad gestacional, pero la madre es RH negativo. Aquí la primera pregunta que debo hacer es, ¿primer bebé o segundo bebé? Si es segundo bebé, mayores chances de que ya la madre esté sensibilizada. Pero ojo, hay muchos abortos espontáneos que no se documentan y podría ya haber estado sensibilizada la madre. Entonces, ¿qué habrá que hacer? Medir las bilirrubinas, el grupo y esto, lo más importante, el CUMS, para ver si existe anticuerpos en la sangre del bebé que están causando hemólisis, ver reticulocitos para ver si el recambio es mucho y hacer un hematocrito. A este paciente, si
es positivo, especialmente un CUMS positivo, habrá que ir monitorizando las bilirrubinas y el hematocrito cada 6 horas porque puede que necesite en algún momento incluso exsanguíneo-transfusión o fototerapia temprana, ¿no? Se ingresa la bilirrubina, no debería subir más allá de 0,5 ml ya por hora, pero si está subiendo y rápidamente está a 4 miligramos, digamos, a las 4 horas, nos está haciendo sospechar que este paciente va a tener una ictericia severa. La siguiente. Es un recién nacido de madre diabética, pero con buen control. Ha asistido. Entonces, si ha habido un buen control, puede que el bebé sea macrosómico, pero no va a tener problemas de hipoglicemia severos. A pesar de ello, es mejor darles un poco de dextrosa, porque como ha estado acostumbrado ese bebé a glicemias altas de la madre, tiene harto consumo de dextrosa, va a requerir al principio un poquito más para evitar de que haga hipoglicemias. Y darle dieta lo más antes posible, medir la glicemia y monitorizar la glicemia de acuerdo a necesidad, y en algunos casos ingresa a cuidados intermedios para monitorizar esa glicemia. La siguiente. Madre de hijo diabético o hijo de madre diabética con control inadecuado, macrosómico y hipotrófico mayor de 1800 gramos. O sea, este bebé es alto riesgo de hipoglicemias también, por tanto hay que darle glicemia, hay que hacer un hematocrito para ver si está poliglobúlico y la glucometría seriada en muchos casos para monitorizar y controlar de que la glicemia esté más de 40 miligramos en estos pacientes. La siguiente. Prematuro ya de mayor de 35 semanas. O sea, no es muy pequeño, digamos, más o menos va a estar entre 1500 y 2000 gramos, ¿no? Si no hay datos de insuficiencia respiratoria, dar dextrosa, monitorizar un poco, mantener en incubadora para darnos cuenta que esté controlando bien la temperatura, medir la glucosa, ¿no? Hay que diferir un poquito el baño y vigilar si signos de dificultad respiratoria. Muchos de estos bebés no tienen ninguna complicación. La siguiente. Si es un parto fortuito dentro del hospital, que eso es el golazo que dice, ¿no? Que la mamá está en el piso y boom, no le dio tiempo a ir a la sala de partos. Entonces, ese bebé tiene que ingresar a cuidados neonatales para monitorizar. Es un ambiente sucio, por tanto podría haberse infectado. Se hace toda la rutina, se observa 24 horas, se puede hacer una biometría, hemograma, cultivo, etc. Y se ve la evolución clínica del bebé. Si va adecuadamente, se lo manda a la casa, ¿no? Si el cordón umbilical no se pinzó en forma estéril, deberíamos asumir que puede haber contagio con tétanos, por tanto debería recibir el bebé tetanol. La siguiente. Bueno, existen 3 consideraciones especiales, rápidamente. La primera, la siguiente, es aquella referida al síndrome de Pierre-Robin. El síndrome de Pierre-Robin son algunos bebés que nacen con hipodesarrollo de la mandíbula, por tanto esa vía aérea es muy difícil, el paciente no puede respirar muchas veces adecuadamente, ¿no? Entonces vemos una mandíbula corta, lo cual hace que la lengua vaya atrás y obstruya la vía aérea y le sea mucho más difícil. En estos casos le colocamos una cánula nasofaringea y con eso mejoramos la ventilación. El paciente va a respirar más adecuadamente y no va a tener signos de dificultad respiratoria. La siguiente, el otro caso especial es el que les había dicho, la hernia diafragmática, ¿no? Ese bebé que tiene esta hernia. Entonces, ¿qué es lo que no debo hacer? Es ventilación con presión positiva y máscara. Primero debo intubarlo. Una vez intubado, este paciente va a entrar a quirófano en edad temprana y se va a hacer la reparación del diafragma y tratar de bajar esos órganos, ¿sí? La siguiente. Y el otro, en el caso del neumotórax. Como les había dicho, mal control de la presión con la que bolseamos, o a veces espontáneo, por ejemplo en el meconio, una partícula hace las veces de una válvula donde entra el aire, no puede salir, entonces este neumotórax espontáneo debe ser drenado. Es fácil, no es muy complicado, pero hay que saber la técnica. Hay que buscar generalmente la línea medio axilar
se utiliza una alita o ahora se utiliza más un venocat generalmente, o sea, catéteres gruesitos, generalmente un 20, un 22, perdón, un 20 o un 18, pero lo importante es que deben ingresar por encima de la costilla del en el segundo o tercer espacio intercostal, nunca por debajo. ¿Por qué? Porque por debajo está el paquete vasculo nervioso y podría causar lesión de alguna arteria intercostal o vena intercostal. Siempre por encima, con una jeringa y una llave de 3 vías, y puedo aspirar ese aire hasta colocarle un sello de agua. La siguiente. Y la atresia de las guanas. Por algún motivo, algunos bebés salen o nacen con la guana nasales obstruidas. ¿Sí? Entonces no pasa el aire hacia la faringe. Los bebés son respiradores nasales, obligatorios. No pueden coordinar bien la respiración bucal. Entonces este bebé va a sentir dificultad para respirar. En este caso, le colocamos una cánula orofaringea para abrir mejor la vía aérea y pueda respirar más efectivamente hasta que se pueda solucionar quirúrgicamente esta situación de las guanas que no han estado perforadas. La siguiente. Bueno, ese es un resumen de lo que haríamos con un bebé recién nacido en esas primeras 24 o 48 horas ya de dificultades o en la mayoría de los casos no van a tener mayor problema que el que simplemente asistirlo en esas primeras horas. No sé que tienen alguna pregunta tal vez. ¿No? Bueno, les agradezco por su presencia a todos ustedes.